Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver la guía EDIEMS para ingreso a la preparatoria o bachillerato, la que corresponde al año 2023, pero muchos ejercicios aquí se parecen a las del año pasado, así que puedes ver mis videos anteriores si es que todavía no llegamos a la parte que te interesa de esta guía. Muchos ejercicios son los mismos, pero bueno, vámonos a resolver esta guía. Ok, lo primero que tenemos pues es la portada y luego vienen ahí pues directorio, contenido, el índice, una presentación, estructura, hay un enlace, yo creo que de ayuda, y aquí es a donde queríamos llegar, donde comienza con la parte de español. Se llama el primer tema características y elementos de diferentes tipos de texto. Y vienen los continuos y los discontinuos. Los continuos te pone de ejemplos los narrativos, expositivos, argumentativos y descriptivos. Los continuos es que tú estás leyendo un texto o escribiéndolo y lo haces de manera continua, seguida. Y los discontinuos es porque ves porciones de información, como en el caso de los cuadros, las gráficas, las tablas, diagramas, mapas y formularios. Y luego nos dice las características de los textos narrativos. Trato de irme un poquito rápido porque es mucho material, entonces lo leemos, lo explicamos más o menos, pero tratamos de llegar a los ejercicios porque es mucho material. Tenemos que hacer muchos videos para completar la guía. Ok, textos narrativos. Las características es que el autor te presenta una historia, que la dice los eventos en secuencia, los dice en orden como van sucediendo, y relaciona a los personajes en la trama, en un lugar y algo que ocurrió. Y dice que normalmente se compone de inicio, nudo y desenlace de la historia. Y luego viene como ejemplo la fábula. Dice que la fábula es un texto narrativo y en este ejemplo, en la fábula se relatan sucesos que ocurren a un personaje, que puede ser un animal o una cosa inanimada. Esto es exclusivamente en la fábula y te lo dice de principio a fin. Bueno, y luego viene otro tipo de textos que son los literarios, y sus características es que es considerado como una forma artística de expresión y que demanda mucha creatividad por parte del autor. Es algo bello, un escrito bello, eso sería el literario. El lenguaje tiene función estética, que es embellecido o bello, y permite cautivar al lector. Se utiliza un lenguaje metafórico. Metafórico es que utiliza nombres de cosas para nombrar a otras cosas como una metáfora, o sea, como una forma de expresión donde se refiere a otras cosas, pero está hablando de otras. O abierto a la evocación. Unos ejemplos de estos puede ser la novela, el cuento, la poesía y las obras de teatro. El texto narrativo suele ser confundido constantemente con los textos literarios. La forma más sencilla de diferenciarlos es que la extensión de un texto literario es mayor, mientras que los textos narrativos suelen ser breves. Buen tip para diferenciarlos. Ok, vamos con los textos expositivos. Ahí, como lo dice expositivo, se trata de exponer algo. Expone un punto de vista que corresponde a una tercera persona, no se dan opciones ni juicios personales, o sea, es objetivo, solo se brindan datos y hechos importantes y relacionados al tema central. Generalmente el texto expositivo requiere de una investigación previa. Los textos expositivos suelen aparecer en revistas, enciclopedias, informes y manuales. Vamos a ver algunos subtipos de textos expositivos. Puede ser el informativo, el expositivo, el explicativo y el formal. El informativo esclarece los temas e informa con gran cantidad de datos, con información detallada. El expositivo da a conocer de manera objetiva y ordenada y coherente el contenido. El explicativo es una explicación detallada sobre los datos aportados en el caso de los textos especializados.
y el formal evita el uso del lenguaje coloquial. El coloquial es el cotidiano, el de todos los días. Puede contener gran cantidad de términos técnicos propios de la temática tratada. El texto informativo dice las preguntas que facilitan el análisis de un texto informativo. ¿Qué es el hecho de lo que ha sucedido? ¿Quién es el sujeto de la información? ¿Cómo? La manera o forma de producirse el hecho. ¿Dónde es el lugar o sitio en donde se produjo el hecho o acontecimiento? ¿Y cuándo es el tiempo, año, día, hora o minuto? ¿Y por qué? La causa, elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Y luego, fíjate mucho en estos tips que vienen en recuadros. Dice, los textos de divulgación científica pertenecen a los textos expositivos informativos. Su estructura está integrada por introducción, desarrollo y las conclusiones se utilizan tecnicismos. Vamos al argumentativo. Ahí, como lo dice, es argumentos. Acuérdate que argumentos es querer convencer a alguien. Entonces, en un texto argumentativo esa es la finalidad, querer convencer a alguien. Sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular con el objeto de persuadir al lector. El autor expone sus argumentos para validar su punto de vista con respecto a un tema. Su contenido se estructura en 3 partes: introducción, argumentación y conclusión. Estos tipos de textos son ampliamente utilizados en el ámbito periodístico, como en artículos de opinión y editoriales, científico y académico, como en las tesis, ensayos, artículos de investigación y ponencias, y judicial, filosófico y publicitario. Bien, el tip, el ensayo y el artículo de opinión pertenecen a los textos argumentativos. Su estructura está conformada por introducción, tesis, argumentos y conclusiones. Vamos ahora sí, que es lo que yo sé que para esto estabas aquí en el video, para ver los ejercicios. Vamos a leer un texto y luego nos pide que completemos un cuadro en base a lo que leímos en el texto. Dice así: un cerillo ataviado de novio sale hacia la iglesia. Al llegar, se entera por boca de los cerillos parientes que la novia escapó en compañía de un cerillo vestido de amante. El novio frota su cabeza y aparece un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro. Y ya, se acabó. Si te acuerdas, dijimos arriba que una de las características de los textos narrativos era que era breve. Este es breve, entonces este es un texto narrativo. Además nos está contando una historia, nos está narrando una historia, entonces este es un texto narrativo. Vamos a completar aquí, ¿qué se narra? Y acá yo traigo en mis hojas, yo lo contesto primero en mis hojas antes de grabar el video para no tardarme tanto a la hora de la explicación. Ya lo traigo contestado. Incluso en los videos del año pasado lo que hice fue no escribir, sino solamente leer. Aquí voy a combinar. A veces voy a escribir, a veces voy a leer según la extensión que llevemos del video. Acuérdate que también puedes ponerle en velocidad un poco más rápido y también puedes adelantar y atrasar el video por si algo se te pasó o por si algo, si sabes tú contestarlo, te puedes ir más adelante. Ok, dice, ¿qué es lo que se narra? Y yo le puse, a ver, déjame, me ubico. Le puse... no me funciona mi plumita, entonces, a ver, vamos a activar la plumita. Le puse un cuento de una boda. ¿Quién es el narrador? Es un narrador externo, porque ninguno de los que aparece en la historia es el que está contándolo, sino alguien externo. A ver si ya se puede. ¿Quién es el protagonista? El cerillo novio.
¿Dónde se llevan a cabo los hechos? En la iglesia. ¿Cuál es la situación inicial de la historia? El novio inicial se llevaría a cabo la boda. ¿Cuál es el nudo de la historia? El novio se entera. Ahí no me va a caber, entonces que la novia escapó. ¿Cuál es la situación final al desenlace de la historia? El novio se enciende. Porque era un cerillo y al frotarse la cabeza, pues se enciende. Ok, lee con atención el siguiente texto, el impacto de la publicidad en los adolescentes. Vamos a leerlo rápido, ya sabes que si necesitas adelantarle, pues bríncate esto o ponle en velocidad más rápido. En el mundo globalizado y consumista que se vive actualmente, la publicidad se torna inconsciente en un instrumento que impone costumbres y valores culturales propiciando el consumismo y la discriminación. Detrás de la publicidad hay un estudio hábil para descubrir los deseos de las personas, sus tendencias de consumo y sus hábitos de vida, así como adquieren elementos para elaborar mensajes dirigidos a un público específico, dirigiéndolos sutilmente a que consuman cierta marca y sean fieles a esta. El uso del tabaco es uno de los temas que más preocupa, pues a pesar de que la industria del tabaco asegura que el propósito de su publicidad es mantener las cuotas potenciales del mercado entre las personas adultas y ya consumidoras, los mensajes publicitarios que aparecen constantemente en los medios masivos de comunicación no aparentan lo mismo. Estos dan a entender que si no se consume tabaco no se pertenece a un determinado grupo social. Una de las mayores preocupaciones que existe con la publicidad y los adolescentes son los modelos que se utilizan para mostrar los anuncios de los productos que se quieren vender, puesto que los jóvenes se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de identidad y toman con frecuencia como referencia los modelos que se les muestran. Podemos decir que la moda, la publicidad, la información de adelgazamiento y belleza ayudan a que este inconveniente crezca cada día más. Lamentablemente, en esta sociedad de consumo tienen éxito quienes poseen la habilidad de hacernos creer que necesitamos lo que ellos ofrecen, y la publicidad es la mayor herramienta para ganar esto. Identifica los párrafos en los que se presentan los siguientes elementos y explica cómo los identificaste. Primero, vamos a ver que cada uno tenía un numerito, miren. Aquí estaba el párrafo 1, el 2, el 3, el 4 y en la siguiente página no se lo pusieron, pero pues tendría que ser el 5. Dice que identifiquemos los párrafos en los que se presentan los siguientes elementos y cómo los identificamos. Entonces yo puse, esta la crucé porque nos están preguntando por qué párrafo. Entonces pues vamos a decir el 1, el 2 o el 3. Vamos a colocar el número y entonces no necesitamos poner ahí esa columna número. Entonces la introducción está en el 1, la tesis está en el 2, los argumentos están en el 3 y la conclusión están en el 4 y en el 5. ¿Cómo es que los identificamos? Ahí no voy a escribir, pero te lo voy a comentar hablándolo. La introducción la encontré en el 1 porque es el primer párrafo y se presenta el tema. La tesis en el 2 porque está planteando el problema. El argumento en el 3 porque nos está dando ejemplos que sustenta la idea que nos dieron. Y la conclusión en el 4 y en el 5 porque está reforzando y resumiendo la tesis y los argumentos. Entonces todo eso lo escribimos aquí en estos cuadritos, eso que acabo de leer.
Conforme a la finalidad del texto, selecciona la respuesta a la pregunta. ¿Qué tipo de texto es? Yo le puse que es argumentativo porque aquí mismo pues nos está presentando una tesis y unos argumentos, o sea, nos está convenciendo de lo que nos están diciendo. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de texto. Ok, también aquí les voy a leer. Dice, ¿cuál es el propósito del texto narrativo aquí? Bueno, vamos a poner aquí propósito del narrativo, sus características y aquí ejemplos. El propósito es contar una historia. Yo le puse más extenso, describir hechos en orden de tiempo y refiriendo el lugar donde ocurre, pero si le pones contar una historia, con eso es suficiente. Para eso es el texto narrativo y sus características son que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión o desenlace. También le puedes poner que tiene narrador, personajes, espacio y tiempo también. Y los ejemplos pueden ser ese que viene ya ahí, que es la novela, pero también el mito, la fábula, el cuento, el artículo, la crónica, el reportaje. Todos esos son narrativos. Vamos con el expositivo. Aquí vamos a decir su propósito, aquí ya vienen sus características y luego vamos a decir ejemplos. El propósito del expositivo es transmitir información clara y objetiva sobre un tema. Sus características es que aborda de manera objetiva un asunto, o sea, aquí es objetividad. Y los ejemplos pueden ser los textos científicos y textos académicos. Vamos con el informativo. Aquí ya nos dice cuál es su propósito. Comunica mediante ideas ordenadas y claras un acontecimiento de interés público. Vamos ahora con sus características y ejemplos. Sus características es la composición, estructura, finalidad, apoyo de expertos y ejemplos. Y vamos a ver qué tipos de ejemplos serían informativos. Por ejemplo, la noticia, el memorándum, la carta formal o un informe. Vamos al argumentativo, el propósito, características y ejemplos. Propósito sería demostrar una idea, convencer. Las características sería que es claro, es lógico, es coherente y es subjetivo. Y los ejemplos serían un ensayo o un artículo de opinión. Ok, ya llegamos a la página 10, donde nos están pidiendo que indiquemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Hay textos expositivos de divulgación especializado o científico. Eso es verdadero. La estructura de un texto expositivo es planteamiento, nudo y desenlace. Eso es falso porque eso no es de un expositivo, sino de un narrativo. En los textos expositivos abundan las palabras con una carga connotativa y eso es falso. La tesis de un texto argumentativo siempre aparece en la introducción. ¿Verdadero? Las falacias no son válidas como argumentos para defender una tesis. Verdadero. Los textos narrativos se caracterizan por presentar una historia real. Falso, porque acuérdate que los narrativos pueden ser fábulas o cuentos, entonces no necesariamente son historias reales. Los textos argumentativos tienen un cuerpo argumentativo, pues verdadero. Y en los textos narrativos siempre se van a presentar personajes. Verdadero, es una de sus características que tiene personajes.
Vamos a evaluar esto que acabamos de leer sobre los tipos de textos. En primer lugar nos dice que leamos el siguiente y resolvamos lo que se pide. El cambio climático viene dividido por párrafos. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol, sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que las temperaturas medias del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Los expertos coinciden en señalar a la revolución industrial como el punto de inflexión en que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a disiparse. Desde este momento, el crecimiento de la población. En 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millones, un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado en 1.1 grados centígrados. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro pueda aumentar todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países, este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenazas los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos, lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Indica en qué párrafo se encuentran los elementos de la estructura del texto. En qué párrafo se encuentra la introducción, en el primer párrafo. El desarrollo en el 2 y el 3. Y el cierre en el 4. ¿Cuál es el objetivo del texto? Es exponer una problemática. ¿En qué tipo de publicaciones se encuentran los textos expositivos? No lo voy a escribir. En artículos de prensa, revistas y periódicos, en tesis, monografías e informes científicos. Contesta el cuadro de doble entrada para que tengas identificadas las semejanzas y diferencias entre los tipos de texto. ¿Qué tipo de información contienen? El literario contiene relatos, ideas, diálogo y es de naturaleza estética. El expositivo contiene información, conocimiento, conceptos, naturaleza real. Y el argumentativo contiene teorías, opiniones y puntos de vista. El lenguaje que se utiliza en el literario narrativo es connotativo y metafórico. El que se utiliza en el expositivo informativo es denotativo y objetivo. Y en el argumentativo se utiliza apelativo y subjetivo.
Menciona algunos ejemplos del literario narrativo: la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la oda, la canción, el poema. Ejemplos del expositivo e informativo: la entrevista, el reportaje, la noticia, la enciclopedia. Ejemplos del argumentativo: el artículo de opinión y el ensayo. Ahí mencioné dos palabras: una es connotativo, lenguaje connotativo, y lenguaje denotativo. Les voy a decir que el connotativo son significados indirectos sugeridos. Por ejemplo, cuando se dice verano y que te estás refiriendo a las vacaciones, ese sería el lenguaje connotativo. Y el denotativo es el de significado directo. Si dices verano, te estás refiriendo a la estación del año de verano, no a las vacaciones. Y el apelativo es que busca una acción del lector. Y ahí terminamos esa primer parte. Yo creo que en este mismo video nos vamos directamente a la segunda parte, que se llama documentos personales, administrativos y oficiales. Un documento es un escrito que contiene datos verdaderos que dan información precisa sobre una persona o un acto realizado a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda tu vida tendrás que realizar trámites usando diversos documentos, desde consultar tus calificaciones, inscribirte a la prepa o a la universidad, solicitar una beca, obtener un título, identificación oficial, licencia de manejo y hasta darte de alta en el SAT para pagar impuestos. La carta. O sea, nos dijeron qué son los documentos. Ok. La carta. Son textos formales, ¿sí? La carta, uno de los documentos administrativos más utilizados es la carta. Una carta es un recurso para transmitir información que permite comunicar un mensaje. Posee un emisor, que le llamamos remitente, el que la escribe, el que la manda, que es quien escribe el mensaje, y un receptor, que es el destinatario a quien le estás enviando la carta, que es quien recibe dicho mensaje. La utilidad de la carta es muy extensa. Algunos ejemplos son los siguientes: para facilitar felicitar a un amigo o a un familiar, un agradecimiento, hacer una solicitud, un trámite, una recomendación, una invitación, una presentación. Cuando se trata de cartas formales, tienen las siguientes características. Las características externas es el papel tamaño carta, asunto o destinatario, cuerpo del texto, despedida, remitente, firma. Saludo y despedida depende de los requerimientos del escrito. Y las características internas es el estilo formal, el lenguaje coloquial con tono amable y la función apelativa. Ahorita ya dijimos que apelativo quiere decir que tú esperas una respuesta de la persona a quien se la estás dirigiendo, y la forma en que se expresa el autor es el modo discursivo. Y luego viene un ejemplo de una carta y nos dice que la leamos y que anotemos en la columna que corresponde en la siguiente página las características externas e internas que observemos. Entonces dice ahí grupo empresarial, bla, 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 viene el domicilio y luego viene el lugar, Bernal, Querétaro, y la fecha, 7 de octubre del 2010. ¿A quién la están dirigiendo? Al licenciado Arturo Ballesteros, que es el director general de la revista Provincia Mexicana, y dice presente, así se dice cuando le estás dirigiendo a alguien. Viene el asunto, que es inauguración de la planta vinícola Tequisquiapan, y luego ya viene los datos. Dice: los trabajadores de la empresa Cumbres de México queremos invitarlo, y ya dice a qué horas y dónde y todo, y nos dará mucho gusto poder saludarle. Le solicitamos confirmar su asistencia con fulanita de tal, y me despido esperando saludarle personalmente el día del evento. Atentamente, José Luis Rocha, director comercial del grupo. Entonces en la otra página dice qué es licenciado Arturo Ballesteros en la carta, y ahí mismo nos lo dicen, es el destinatario. Esa es una característica externa, y por lo tanto este va a ir vacío porque no es una característica interna. Nos dará mucho gusto poder saludarlo. ¿Qué es eso? Eso es un saludo. Nos dará mucho gusto poder saludarlo.
sería un saludo y sería una característica externa. Y luego a ver, vamos a ver las características de aquí. Ahí están las externas y las internas en la página 13. Y función apelativa. Ok. Entonces esta va vacía y luego dice iniciaremos con un recorrido por la planta, posteriormente se amenizará la comida. Ese es cuerpo del texto y es externa. Aquí no va nada. Inauguración de planta vinícola Tequisquiapan, ese es el asunto y es externo. Por lo tanto aquí no va nada. Me despido. Eso sería la despedida. Es externo, por lo tanto aquí no va nada. Le solicitamos confirmar su asistencia. Ahí le están pidiendo algo. Entonces eso es función apelativa. Están esperando que él dé una respuesta. Y por último, el remitente y la firma. Ahí se equivocaron. O sea, remitente y firma va aquí. Y como identificamos que es el remitente y la firma, es que aquí debieron haber puesto José Luis Rocha. Y te lo voy a mostrar en la carta, mira. Aquí está José Luis Rocha. Incluso todo esto, director comercial del Grupo Empresarial Cumbres. Eso es el remitente y la firma, que es una característica externa. Y aquí no va nada. Ok. De las siguientes opciones, elige el saludo adecuado para iniciar una carta formal dirigida a una persona que no conoces. Si no lo conocemos, creo que es estimado señor. Porque si le pones hola señor, es como si ya lo conocieras. Y queridísimo señor es como si lo conocieras y fuera muy cercano. Entonces por eso es estimado, para ser formales. ¿Dónde se incluyen los datos del emisor de la carta? Se incluyen debajo del saludo final. Reordena los elementos de la siguiente carta formal y escribe en el cuadro los números con el orden correcto. Ok. El orden correcto sería que primero vamos a poner el lugar y la fecha. Entonces, lugar y fecha sería el número 4. Y luego en segundo lugar va el destinatario con su dirección. Entonces sería el número 6. Estoy poniendo los numeritos aquí, el 4 y el 6. El 3 sería el asunto. Invitación a la inauguración. Entonces es el 1. Y luego saludamos, que sería distinguida consejera. Que es el 5. El cuerpo sería el por medio de la presente, o sea el 2. La despedida sería en la seguridad de contar con su grata presencia. Saluda a usted cordialmente, o sea el 7. 7, que sería el 6. Y quien Félix Romero, comisión organizadora, sería nuestro 7, o sea el último. Ahí va. Y así quedaría. Y con eso terminamos esa sección y en este mismo video nos vamos a la sección 3.
Categorías gramaticales. Para una mejor comprensión lectora y buen desarrollo de la escritura se deben conocer los elementos gramaticales más importantes, que son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los artículos, los verbos, los adjetivos, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Empezamos con los pronombres y dice pronombres relativos. En singular sería qué, quién, cuál, cuándo, cuánta, cuánto, cuánta. Ejemplo, es de quien te hablé. Y en plural serían quiénes, cuáles, cuántos, cuántas. Ejemplo, cuantos corrieron rápido, ganaron. Esos son relativos. Y luego vienen los posesivos, que son en primera persona del singular sería mío, mía, nuestro, nuestra. En plural, míos, mías, nuestros, nuestras. Segunda persona singular, tuyo, tuya, suyo, suya. En plural, tuyos, tuyas, suyos, suyas. Y en tercera persona singular, suyo, suya. Y en plural, suyos, suyas. Ahí se llaman pronombres posesivos porque nos está indicando de quién es algo. Pronombres indefinidos. Alguien, nadie, algo, alguno, alguna. No nos queda claro a quién se refiere. Entonces, alguien, algo, alguno, alguna, ninguno, ninguna, todo, todos, muchos, muchas, pocos, pocas, varios, varias, demasiados, demasiadas, otro, otra, otros, otras, bastantes, uno, unos, una, unas. Y pronombres demostrativos en singular masculino sería esto, ese, aquel. Femenino, esta, esa, aquella. Y neutro, esto, eso, aquello. Plural, estos, esos, aquellos. Y femenino plural, estas, esas, aquellas. Esos serían los pronombres. Ahora vamos con los artículos. Es la parte de la oración que se coloca delante del nombre, o sea, antes del nombre, en primer lugar. O sustantivo para señalar su género. En femenino sería la, flor, las, flores, un, pétalo, unas, flores. Y en masculino, el, perro, los, perros, o sea, el, los, unos, un perro, unos perros. Y número singular o plural, existen artículos determinados e indeterminados. Verbo. Acuérdate que el verbo es la acción. Son palabras que expresan acciones. Pueden estar conjugados en presente, pasado o pretérito, copretérito, pospretérito y futuro. Por ejemplo, hablo. En presente, hablo. En pasado, hablé. En copretérito, hablaba. En pospretérito, hablaría. En futuro, hablaré. Y lo mismo podemos hacer canto, canté, cantaba, cantaría, cantaré. Corro, corrí, corría, correría, correré. Como, comí, comía, comería, comeré. El adverbio son palabras que acompañan al verbo para decirnos cómo es la acción y lo modifican. De acuerdo con el orden de la oración existen diferentes tipos de adverbios. De lugar sería aquí, ahí, allí, encima, debajo. Comí aquí, comí ahí, comí allí, comí encima, comí debajo. El tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. Hoy comí, ayer comí, mañana comeré, ahora como, después comeré. De modo que te dicen cómo es que fue la acción. Comí bien, comí mal, comí regular, comí amablemente. De cantidad, comí más, comí muy poco o mucho. Comí poco, comí bastante. Afirmación. Sí, también, cierto, ciertamente. Si comí, también comí. Ciertamente comí. Negación. No comí, tampoco comí, nunca comí, jamás comí. Duda. Quizás, acaso, probablemente. Entonces, adverbios son palabras que te dicen cómo fue la acción o cómo es la acción. Modifican al verbo. No es lo mismo que digas comí bien que comí mal. Te califican al verbo, te dicen cómo es. Preposiciones. Esas yo me las aprendí en la primaria casi con un cantito, o sea, con un ritmo. Yo creo que muchos de ustedes también.
En el ritmo que yo me aprendí faltan algunas, pero ahorita las vemos de todas maneras. Yo me lo aprendí así: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones. Me faltaron 2 o 3 que ahorita las vemos. Y dice: las preposiciones son vocablos invariables que utilizamos para unir palabras, acciones e ideas. Entonces son palabras que unen ideas, que se relacionan entre sí. Solamente pueden relacionar elementos de una misma oración. Entonces fíjate, en el ritmo que yo te dije estaban a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, y esta no venía y esta no. Yo dije hasta, hacia, para, por, y luego según, falta según. Sin, falta también esa casi no se usa. Sobre, tras, entonces faltó versus y faltó vía. Esas 4 también son preposiciones que no están en el ritmo que yo les dije. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Ejemplos del uso de esta. Por ejemplo, compramos un juego de video. Con la D uní qué tipo de juego. Juego de video. Vamos a París. Uní a dónde vamos. Vamos a París. El carro está bajo tu responsabilidad. Uní qué pasa con el carro. Está bajo tu responsabilidad. Esta computadora es para ti. Me está diciendo de quién es o para quién es la computadora. Es para ti. Conjunciones. También unen ideas, pero las relacionan. No solamente, si te fijas, acá nos dijeron que las conjunciones es para una misma oración. Y a diferencia de eso, las conjunciones pueden unir 2 oraciones. Ahí yo me las aprendí así. Y, ni, que. Esas me aprendí yo en la primaria. Pero hay otras. También o, u, sino, aunque, como, porque, luego. Todas esas también son conjunciones. Tenemos las coordinantes, que unen palabras o oraciones en un mismo nivel sintáctico, es decir, que los elementos que vincula pueden intercambiarse y no pierden su significado. O sea, lo mismo es que digas en el supermercado había sopas y refrescos, a que digas en el supermercado había refrescos y sopas. Y es una conjunción coordinante porque no cambia el sentido de la oración si pones primero un elemento que el otro. Y subordinantes subordinan es que sí cambiaría el sentido si las pusieras al revés. Por ejemplo, esa noche llovía de modo que me tuve que ir en autobús, y sería diferente porque la causa de que me fui en autobús es que llovía. Entonces sería diferente que dijera me fui en autobús de modo que llovió, como si el hecho de haberte ido en autobús hubiera causado que lloviera, y no, al revés. Como llovía, me fui en autobús, de modo que me fui en autobús. Ok, interjección son expresiones. Son expresiones, yo las ubico así fácil, es como un cómic. En un cómic escuchas sas, ey, uf, ah, va, wow, uy, oh. Todas esas expresiones que son pequeñitas y regularmente se ponen entre signos de exclamación son interjecciones. Ok. Revisa las siguientes oraciones y transcríbelas en la siguiente tabla según corresponda. Entonces, yo lo que hice fue que puse solamente los numeritos. Por ejemplo, desea té o café. Bueno, vamos a subrayar primero los elementos. Lo que nos están pidiendo es que clasifiquemos preposiciones y conjunciones. Entonces, primero los vamos a identificar. Aquí está una
o, que es una conjunción. Y luego aquí está desde y de, que son preposiciones. Y luego está durante, que es también una preposición. Y luego está hacia, que sería también preposición. Y luego tenemos fui a, que es una preposición. Y luego tenemos con, que también es preposición, pero tenemos y, que es conjunción. Entonces aquí tenemos preposición y conjunción. Y luego tenemos a, que sería una preposición, y porque, que sería conjunción. Preposición y conjunción. Y luego tenemos así que, y tenemos a. Entonces sería primero conjunción y luego a, preposición. En el 9 tenemos ante y con. Ambas serían preposiciones. Y luego tenemos en la 10 con tal de que. Esa es una conjunción. Ahora vamos a escribirlas acá. Oraciones que tienen preposiciones. Sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y oraciones que tienen conjunciones son la 1, la 5, 7, 8 y 10. 1, 5, 7, 8 y 10. Ok. Ahora tenemos un crucigrama. Dice, encuentra las 13 palabras. Miren. Abajo nos da pistas de con qué letra empiezan y cuántas letras tiene. Entonces aquí está zapatos, que es esta aquí. Y luego frío. Esa está aquí. Y luego Londres. Bueno, ahí está, Londres. Que esa creo que está aquí. Y luego aquello. No, aquella. Creo que está aquí. Y luego altísimo. Aquí. Cuchara. Aquí. Nuestra, Diego. Aquí está nuestra. Aquí está Diego. Aquí está Diego. Aquí está nuestra. Ellos y carros. Aquí están ellos. Aquí está carros. Que sería caros, ¿verdad? Caros. Sí. Aquí está caros. Ellos. Mía. Lenta. Mía. Lenta.
Lenta, mía. Y por último, bicicleta. Aquí está. Entonces, aquí lo importante es que la primer columna, que son Diego, Londres, zapato, bicicleta y mía, son sustantivos. No te lo pregunta, pero es lo que quiere que entendamos. Y luego dice cuchara, también es un sustantivo, pero viene altísimo, altísimo, caro y frío. Esos tres son adjetivos, porque nos dice cómo es el sustantivo, ¿verdad? Cómo es el sujeto. Lenta también sería un adjetivo. Estos tres son adjetivos, ese también es un adjetivo. Y luego nuestra es de quién es. Sería un adjetivo. Nuestra casa, por ejemplo, nos dice de quién es el sujeto. Ellos es un pronombre. Y aquella es un adjetivo demostrativo. Aquella casa. Y luego nos pide que hagamos oraciones con esos. Entonces yo aquí las tengo escritas, las que yo hice. Tú puedes hacer las que tú quieras. En la primera le puse: Diego dio la cuchara agujerada a la lenta Sofía. Número 2, en Londres hay un edificio altísimo. Número 3, nuestra maestra compró unos zapatos muy caros. Número 4, ellos se van en bicicleta aún con el clima frío. Y 5, aquella casa es mía. Vamos ahora con las interjecciones. Ahí se ve un hombre y una mujer haciendo un pastel. Y simplemente tienes que poner interjecciones. Acuérdate que es a, wow, o, uf, todo eso. Entonces yo nomás le puse aquí va un poco, de que le estaba haciendo un poco de ese ingrediente. Y como que se le fue de más, entonces la compañera dice ey. Y eso es una interjección. Y luego él dice se me cae. Y ella dice uy. Y luego él dice ya quedó. Y ella dice wow. Y luego explota todo y ella dice, él dice ah. Y ella dice oh. Entonces todas esas que escribimos con signos de exclamación son interjecciones. Aquí cerquita de mi casa pasa un tren y siempre pita porque pues se atraviesan los carros. Normalmente editaba esa parte, pero esta vez no lo voy a editar. Entonces vamos a disfrutar el sonido del tren, porque ya nada más queda esta página. Dice, clasifica en el cuadro los adverbios que aparecen en los siguientes enunciados. Acuérdate que adverbio es una palabra que te dice cómo es la acción, cómo es el verbo. Entonces aquí tengo, el parque está cerca, que está calificando a está, y es de lugar, cerca. La niña es muy lista. ¿Cómo es? Muy. Esto es el verbo y esto es muy lista. Entonces muy es de cantidad. Ellos caminaban rápidamente. ¿Cómo caminaban? Rápidamente. Es de modo. Pepe vive allí. Vive. ¿Qué vive? ¿Dónde vive o cómo vive? Allí. Es de lugar. Allí. Tú nadas demasiado tiempo. Nadas. ¿Cuánto? Demasiado. Pudieras pensar que es de tiempo,
pero no, es de cantidad. ¿Cuánto? Demasiado. Y listo, con eso terminamos las primeras 3 partes de la guía. Espero estarte ayudando. Ayúdame tú a mí. Suscríbete y comparte el video. Si tienes grupos de amigos en WhatsApp, compárteselos por WhatsApp o envíaselos por mail o por Instagram o por algo. Por cierto, también tengo Instagram, tengo TikTok. Encuéntrame como Omar Temáticas y sígueme. Con eso me ayudas y yo te ayudo con resolver la guía. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Voy a esforzarme por estar apoyándote con 10, 15, 20 páginas por video hasta que lo terminemos. Sale, nos vemos en el siguiente. Bye bye.